Bueno, saludos hermanos, Dios les bendiga. Cuando nos arrodillamos hoy a orar, con Tania nos dirigió en la oración y inmediatamente vino a mi mente un pensamiento, ¿no? Y decía, qué bonito que es reunirnos con los hermanos los sábados a escuchar la palabra del Señor. Y me di cuenta de lo poco que lo valoramos, o que yo por lo menos lo he valorado, ¿no? Qué bonito es preparar nuestra ropa especial para el sábado, una ropa distinta del resto de la semana, y en libertad poder juntarnos con los hermanos. Cuando bajábamos ahora del carro con mi esposa, con la comida en la mano para compartir, porque no solamente cuando tenemos estas reuniones presenciales, ¿no? No solamente compartimos el alimento espiritual, sino el alimento físico, charlamos, compartimos, y no siempre hemos de tener esto, hermano. Tenemos que aprender a valorar la libertad que tenemos hasta el día de hoy de poder tener reuniones cristianas, más allá de que ahora las estamos teniendo semi presencial, ¿no? Mitad presencial, mitad virtual. Qué importante que es esto, hermanos. Tenemos que valorarlo. Hay países en la actualidad donde no se pueden reunir las personas libremente a estudiar la palabra del Señor. Así que me pareció importante decir lo que el Señor puso en mi corazón, ¿no? Mientras orábamos, ¿no? Qué bonito es, lo dice el salmista, ¿no? En uno de los textos, ¿no? Que cuán bueno y cuán glorioso es estar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Y bueno, agradecido al Señor por eso, porque tenemos una nueva oportunidad de estudiar su palabra. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en el libro de Santiago, para los que quieran ir buscándolo. Es un poco una continuación de lo que vimos la semana pasada, el sábado pasado. Estuvimos hablando acerca de la sabiduría versus la ramera. Yo ese tema de la semana pasada, del sábado pasado, lo compartí ayer en las redes, en YouTube, y yo siempre recibo muchos comentarios, y algunos de estos comentarios son aportes al tema, ¿no? Son aportes, son una nueva visión, una nueva forma de ver, de entender cada tema. Y si bien uno tiene una comprensión de la palabra, si tenemos nuestra mente abierta, si tenemos nuestro corazón abierto a recibir siempre nueva luz, nueva información, Dios puede darnos más conocimiento. Y bueno, yo había presentado, ¿no?, que Proverbios capítulo 9, versículo 1, que decía, bueno, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Y mencionamos un poco sobre eso, ¿no? Yo les hablé de que, y lo mencioné en el video, de que yo busqué bastante información y no había mucha información sobre eso con fuentes, digamos, ¿no? O sea, los adventistas decían, bueno, las 7 columnas, los 7 pilares de la fe adventista son estas doctrinas, ¿no? El santuario, el sábado, la segunda venida de Cristo, la no inmortalidad del alma. Después uno va a una página de otra denominación y los 7 pilares son otras cosas. Y cada uno le asignaba un significado a esos 7 pilares. Y a mí lo más coherente de asignarle un significado era la palabra de Dios, ¿no? Toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ¿no?, el que oye las palabras de Cristo y las pone en práctica es comparable al hombre que construye su casa sobre la roca. Entonces, me parece que era aplicable, ¿no? Ahora, esa es una interpretación un poco general, ¿sí? Estos pilares son la palabra de Dios y ya. Pero me dejaron un comentario que me pareció magnífico. Una aplicación más específica, no tan general, de estas 7 columnas o de estos 7 pilares. Y me pareció tan bueno que dije, esto tengo que compartirlo con los hermanos. Y hermanos, aprendamos a tener la mente abierta, a aprender cada día un poco más de la palabra del Señor. Porque no tenemos toda la luz, no tenemos toda la verdad. Siempre va a haber nueva luz, siempre van a haber cosas nuevas que recibir. Y si tenemos la mente abierta, vamos a aprender y vamos a edificarnos y vamos a crecer. Y cuando usted recibe, eso que recibe lo hace propio, lo hace de uno, ¿sí? Todo lo que recibimos es un tesoro, es una joya, es una gema que la agarramos y la hacemos propia.
la hacemos propia, el Señor nos la regala a través de otra persona. Y siempre va a haber nueva luz. ¿Cuál es la única regla para saber que una nueva luz es verdad? Bueno, que no contradice la luz anterior y que no contradice ningún claro y positivo, así dice Jehová. Pero mientras que no contradiga la palabra del Señor, ni la luz anterior que hemos recibido, entonces podemos estar abiertos a recibir nueva luz. El texto se encuentra en Santiago para tener una explicación más específica de lo que es las 7 columnas o los 7 pilares de la sabiduría. Vamos a ir a Santiago, capítulo 3, y vamos a leer un poco el contexto del pasaje. Vamos a arrancar desde el versículo 1. Vamos a ver varias cosas que se mencionan acá. El apóstol Santiago probablemente es uno de los escritores más prácticos que existe. Santiago es práctico, es pragmático, o sea, da explicaciones muy sencillas, muy claras y con trazos muy cortantes, muy firmes, ¿sí? Él dice, mirá, si vos tenés fe, decís que tenés fe, pero no tenés obra, en realidad no tenés fe. Es una fe muerta, ¿sí? No sirve. Si vos le decís a alguien que tiene hambre y tiene frío, bueno, que Dios los bendiga, vayan a su casa, caliéntense y coman, y no le das algo para comer, algo para vestirse, entonces no sirve para nada lo que estás haciendo. Así de sencillo es Santiago. Y Santiago, hablando acerca de las evidencias que hay de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, de las evidencias de la conversión, él se detiene a hablar de un punto importante en los primeros versículos de Santiago capítulo 3, que tiene que ver con nuestra lengua, que tiene que ver con lo que nosotros expresamos, con lo que nosotros hablamos. La manera en que nosotros nos expresamos, la manera en que nosotros hablamos, lo que decimos, da testimonio de lo que hay en nuestro corazón. Como lo dice en otras partes de la Biblia, ¿no? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. En criollo también se dice acá, ¿no? El pez por la boca muere. Y así hay muchos dichos, ¿no? Que evidencian de que de lo que más hablamos es de lo que más tenemos en nuestro corazón. Si yo estoy hablándoles todo el día a ustedes de fútbol, o del partido de fútbol, o del mundial, o de esas cosas, ¿qué es lo que tengo en mi corazón? Tengo eso. Puedo tener otras cosas, pero eso es lo que ocupa el primer lugar. Si yo estoy hablando todo el tiempo de política, ¿qué es lo que tengo en mi corazón? La política. Si yo estoy hablando del Evangelio, estoy hablando de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay en mi corazón? La palabra del Señor. Eso es lo que evidencia. Y las maneras también tienen que ver. Las maneras también tienen que ver. Y Santiago se pone un foco más en las maneras. No tanto del contenido, que el contenido es de la palabra del Señor, sino de las formas en que nosotros hablamos, de la forma en que nosotros tratamos a otros. Y arranca diciendo lo siguiente. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto es interesante, ¿no? Esta es una reprensión bastante fuerte. Por lo que nosotros digamos, vamos a ser condenados. Por la medida con que medimos, vamos a ser medidos. Cuanto más conocimiento tenemos y cuanto más enseñamos a otros, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Tú que eres maestro de la ley, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no hay que robar, robas. Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Tú que enseñas la ley, pero con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces el apóstol Santiago dice, mire, mejor es a veces quedarse callado que andar enseñando algo que nosotros no practicamos y no vivimos. ¿Sí? Entonces dice, no se hagan todos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y acá empieza la relación entre las palabras y los hechos. ¿Sí? Aquella persona que es capaz de refrenar su lengua, de no ofender en palabras,
es el único que es capaz de refrenar todo su cuerpo y no ofender a Dios y al prójimo en los hechos, en las acciones. Pero todo comienza con las palabras, aun cuando no sean pronunciadas. Las palabras pueden estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Nosotros pensamos en palabras, ¿sí? Había una novela de ciencia ficción, ¿no?, que hablaba acerca de cómo se iba a dominar el mundo en el futuro, y se decía que cada año el gobierno que dominaba sacaba un diccionario con menos palabras y le iban quitando palabras al lenguaje, ¿no? Entonces había una lengua que se llamaba la neolengua y todos tenían que hablar esa neolengua, y cada edición del diccionario de la neolengua tenía menos y menos y menos palabras. ¿Por qué? Porque los que gobernaban sabían que cuanto menos palabras tuvieran los ciudadanos, menos capacidad de pensar, porque pensamos con palabras, ¿sí? Entonces, a menor cantidad de palabras, menor capacidad de pensamiento, de raciocinio, de crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros pensamos en palabras y después esas palabras las manifestamos, primeramente audible y después en los hechos. Lo que nosotros pensamos, lo maquinamos y lo decimos, después lo materializamos, para bien o para mal, positivamente o negativamente. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Y Dios cómo creó todas las cosas? Por medio de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Él habló y existió. Y nosotros, para bien o para mal, tenemos esa cualidad de parte de Dios. No de materializar desde la nada una cosa, ¿no?, como Dios lo hace, pero sí de poner en práctica lo que pensamos y lo que maquinamos. Entonces acá empieza a hablar de la relación entre las palabras y los hechos, y de cómo este es el origen del mal. En qué pensamos, de qué hablamos, y cómo vivimos, y cuáles van a ser los frutos. Si van a ser frutos buenos, o si van a ser frutos malos, ¿sí? Entonces dice que si alguien puede refrenar su lengua, si alguien puede contener lo que dice y lo que piensa, ese es el que puede contener su propio cuerpo. Entonces dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Dónde va el mando, el guía del caballo? Va en la boca. Y esto quiere darnos un ejemplo, ¿no? Gobernando la boca se gobierna todo el cuerpo. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quiere el que las gobierna. Nuevamente, un pequeño timón gobierna toda la nave, ¿sí? A raíz de las palabras que nosotros pronunciamos, y por eso es tan importante, hermanos, la oración. Dios no nos manda a orar simplemente por una cuestión de catarsis. Sí hay una cuestión de catarsis, de un descargo emocional. Es necesario el descargo emocional para con Dios. Eso tiene esa función, pero no es meramente eso. La oración tiene poder para cambiar nuestros pensamientos. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, eso cambia toda nuestra realidad. Cuando nosotros confesamos nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, eso cambia toda nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo. Y nosotros vivimos de acuerdo a la realidad que nosotros confesamos con nuestra boca. Nosotros podemos estar en el ojo del huracán, como pasó muchas personas hoy en estos días, ¿no?, que sufrieron mucho por causa de esto. Pero podemos estar al mismo tiempo en el refugio que es Cristo Jesús, si lo confesamos con nuestra boca. Y el apóstol Pablo se encarga de hablar de esto, pero dice, ¿no?, que si creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Hay que creer con el corazón y confesar con la boca. Tan importantes son las palabras para bien o para mal. Si nuestras palabras son sabor de vida para vida, nosotros vamos a estar bendiciendo y haciendo el bien a los que nos rodean con nuestras palabras. Vamos a ser de bendición. Pero si nuestras palabras reflejan amargura, tristeza, desánimo, y lo contagiamos
Hermanos, esas palabras tienen poder, destructivo, pero poder al fin. Ese poder es real. ¿Cuántas vidas de jóvenes, de niños, han sido marcadas? No digo arruinadas, porque al fin y al cabo cada uno tiene la decisión de sobreponerse, ¿no? Pero ¿cuántos niños han sido marcados por un padre que constantemente les decía que era un inútil o no servís para nada? ¿Cuántas de esas palabras que fueron una maldición marcaron la vida de esos jóvenes o de esos chicos? ¿Sí? El ser humano es muy maleable con las palabras, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Y tenemos que aprender a bendecir más, a decirle a nuestros familiares que los amamos. Hace poco una persona me dijo, una persona cercana me dijo, te quiero mucho, aunque nunca te lo dije, ¿no? Qué importante y que a veces se necesita mucho valor para decir eso. A veces cuesta decirlo, pero hermanos, vale la pena decirlo, porque hasta que no lo pasamos por las palabras, no lo procesa nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas hay que están enfermas simplemente porque no han confesado sus pecados delante de Dios y cargan el peso de la culpa? Y eso va limando el organismo físico inclusive, y se enferman por tristeza, por amargura. Entonces, tenemos que pasar por las palabras, tanto la confesión de nuestros pecados, tanto el amor a nuestro prójimo, ser cuidadosos y callar y contener nuestra lengua cuando vamos a dar una crítica o cuando vamos a decirle algo negativo a alguien, porque podemos llegar a dañarlo. Por eso dice, ¿no? El hombre que no ofende con su lengua es el único capaz de contener todo su cuerpo y todas sus acciones. Entonces dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Un pequeño fuego, un pequeño chisme, una pequeña crítica, que nosotros pensamos que no va a llegar a los oídos del criticado, y después eso llega, y deja un tendal de sufrimiento, ¿no? Que nosotros no teníamos noción de que iba a causar eso. El pequeño fuego tenía otra función, no incendiar un bosque. Pero para eso está la palabra, ¿no? Para que aprendamos. Y lamentablemente nuestra experiencia, nuestras malas experiencias, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Por lo menos a mí me ha pasado esto, ¿no? De criticar a alguien, que después esa persona se entera de que lo critiqué y causaba un dolor y un sufrimiento para mucha gente, ¿no? Para muchas personas. Y es muy difícil reparar esas cuestiones, aunque uno trate de hacerlo, ¿no? Esas marcas quedan. Entonces, tenemos que contener nuestra lengua. Dice, versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Obviamente estamos hablando de ningún hombre sin Dios, ¿no? De ningún hombre por su fuerza, por su propia voluntad. Siempre la vamos a arruinar, siempre vamos a meter la pata, siempre vamos a hablar fuera de tiempo y muchas veces vamos a callar las cosas que deberíamos hablar. Pero en Cristo, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para eso está puesto la amonestación, ¿no? Para que seamos mejores. Entonces dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Hermanos, no podemos andar por nuestra vida maldiciendo. Maldecir no es simplemente decir yo te maldigo, ¿no? Como podemos llegar a leerlo en una obra literaria o en la Biblia, ¿sí? Yo te maldigo por esto. No hace falta decir esas palabras. Maldecir son decir las cosas
A veces incluso cosas ciertas pero dichas de mala manera pueden llegar a dañar a las personas. Esto me ha pasado a mí, hermanos. Yo he tenido problemas personales con gente, desacuerdos, diferentes puntos de vista. Y una vez una persona me dijo estas palabras así literales, ¿no? Y esto también tiene que ver con si nosotros recibimos o no recibimos las maldiciones. Esto también es importante. Porque así como nosotros muchas veces desechamos las bendiciones de Dios y no creemos la palabra de Dios y desaprovechamos lo que Dios tiene para nosotros por no creer lo que Dios quiere decirnos, también tenemos el poder de no aceptar cuando alguien nos quiere lastimar. Esto me ha pasado una vez que tenía un desacuerdo con una persona. Esa persona me dijo casi textuales palabras, palabra más, palabra menos, me dijo así: Emanuel, vos no te das cuenta, ¿no?, que sos una mala persona. Vos sos una mala persona. Vos sos mentiroso. Vos sos orgulloso. Vos sos un manipulador. Vos sos una muy mala persona y vos no te das cuenta que sos tan mala persona. Pero alguien te lo tenía que decir. Yo me acuerdo, ¿no?, que yo lo escuché. Y sí, hermanos, todos somos malas personas en el sentido de que todos somos pecadores. Pero esta persona era un psicópata. Y quería hacerme sentir culpable, quería hacerme sentir mal por todas las cosas malas que le pasaban a él, ¿no? Y esto suele pasar muchas veces en los matrimonios, cuando el hombre es maltratador, o a veces la mujer también, ¿no?, que es maltratadora, pero por línea general es el hombre que maltrata psicológicamente a la mujer y le dice: vos no te das cuenta que sos una inútil, que no servís para nada, que haces todo mal. Y lo hace para hacerla sentir culpable y poder manipularla. Así obran los psicópatas. Y esta persona me estaba haciendo eso, ¿no? Quería que yo asuma toda la responsabilidad de todos los males del universo. Y yo en ese momento me sentí mal, me sentí triste, pero en el nombre de Jesús rechacé eso. Porque yo sí, obviamente todos somos malos, todos tenemos nuestros defectos, pero yo no era todo lo que él decía. Yo no era todo lo que él decía. Y no lo acepté, no creí esa palabra. Y no la cargué, y a lo sumo lo cargará esa persona. Pero hermanos, no tenemos que cargar todo lo que los demás piensan de nosotros. No tenemos que cargar todas esas palabras. Tenemos la responsabilidad de bendecir a otros, siempre bendecir a otros. Bendecid a los que os maldicen, dice la Biblia. Esa es nuestra tarea, bendecir a otros. Pero no tenemos que cargar con todas las maldiciones del mundo. Tenemos que amarnos también a nosotros mismos. Porque la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y hay mucha gente que confunde la humildad con falta de amor propio. No podemos cargar las maldiciones de los demás o lo que los demás piensen de nosotros. Nosotros en nuestra conciencia sabemos qué es lo que está mal y se lo confesamos a Dios, el único que ve en nuestros corazones y que sabe todo lo que pasa. Y nos humillamos ante Él. Y si le faltamos el respeto a esa persona, le pedimos perdón a esa persona. Pero no cargamos con todo lo que la sociedad quiere que carguemos a veces. Tenemos que estar tranquilos con Dios y nuestra conciencia en eso. Entonces, bueno, lo primero que dice el apóstol Santiago entonces es la lengua. Hay que refrenar la lengua. Hay que velar por lo que decimos, lo que dejamos de decir, ¿sí? Porque esto puede tener resultados catastróficos en la vida de los demás. Podemos dañar a personas de manera irreversible a veces, ¿no? Pero ahora viene la cuestión de la sabiduría y cuáles son sus pilares. Y esto nos desencuadra de la idea de que los 7 pilares son cuestiones doctrinales meramente. Nunca vamos a desmerecer la cuestión doctrinal, lo voy a dejar bien claro. Las doctrinas son importantes. Las doctrinas son fundamentales, son pilares, son donde asentamos la roca, la casa sobre la roca. La doctrina de Jesús como Hijo de Dios es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, es una doctrina. Pero ahora Santiago va a decir que estas 7 cualidades de la sabiduría, o estos 7 pilares, tienen que ver con cuestiones prácticas, no tanto doctrinales, cuestiones prácticas, de nuestro trato con los demás, cuestiones de carácter. Si las doctrinas de la palabra de Dios no se hacen carne en nuestra vida,
y no moldean nuestro carácter para bien. De nada sirven las doctrinas, ¿sí? Esas mismas doctrinas buenas las podemos usar para matar gente, para dañar a otros, para pelear con otros. Esto lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces dice en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Ahora va a hablar de la sabiduría. Fíjense cuál es la respuesta. Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo se muestra la sabiduría? Por la buena conducta, por sus obras. No es tanto por lo que sabemos, no es tanto por cuánto conocemos de memoria, incluso los versículos que podemos conocer de memoria. Es si esos versículos hicieron mella en nuestra vida, si cambiaron nuestro corazón, si nos hicieron más parecidos a Cristo, si tratamos bien a todos, aun a los que nos maldicen. Es si hubo un cambio de carácter. Dice en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Qué interesante esto, ¿no? El Ellen G. White dice en el comentario a pie de página, no lo voy a leer, pero dice que mentir contra la verdad significa profesar una verdad, una doctrina cierta, pero con nuestros hechos contradecirla. Con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser, contradecir esa verdad. Puede ser que los 7 pilares de la fe sean doctrinas específicas de la fe adventista o de la fe cristiana, de la fe bíblica. Puede ser. Pero ahora vamos a ver que estos pilares tienen más que ver con si lo practicamos o no, si lo ponemos en práctica. Dice, si tenemos celos amargos y contención, o sea, peleas, pleitos en nuestro corazón, no os jactéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Y fíjense que los celos que son mencionados acá, que son el problema que puede haber en cualquier congregación, cualquier iglesia, en cualquier familia, en cualquier comunidad, es el pecado original, podríamos decir, de Satanás. Satanás tuvo celos de la posición que tenía Cristo. Dejó de mirar a Dios, dejó de mirar el amor de Dios. Dejamos de mirar lo que recibimos y queremos lo que otros tienen, ya sea fama, reconocimiento, qué sé yo, lo que fuera. De ahí vienen un montón de pecados, ¿no? La codicia, el robo, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habla de los celos, de no estar contento con lo que Dios nos ha dado, con los dones que recibimos inclusive, siempre comparándonos con otros, ¿sí? Si hay celos en nuestro corazón, entonces vamos a estar mintiendo contra la verdad, porque podemos tener todas las doctrinas, pero en nuestra vida vamos a tratar mal al otro, vamos a decir palabras hirientes contra el otro, vamos a ser desconsiderados. Entonces en el versículo 15 dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esta es la sabiduría humana. Conocemos las doctrinas, pero las usamos para pelear con otros. Conocemos la verdad, pero la usamos simplemente para señalar el error de otro. Conocemos la verdad, pero para jactarnos de que conocemos la verdad. Pero esa es la sabiduría terrenal y diabólica. Esa es la palabra que no le permitimos hacer mella en nuestra vida, que no le permitimos leudar la masa de adentro hacia afuera. Esa palabra está, pero intelectualmente, pero no fue hecha carne, no fue recibida en el corazón. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. ¿Qué va a haber como consecuencia? Confusión, vamos a errar de la verdad y vamos a terminar obrando como los paganos, como los mundanos, como los que no tienen la verdad, por más que tengamos intelectualmente una verdad. Ahora va a hablar de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, más la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, que es dada por Dios, que la recibimos, ¿verdad? Y ahora va a decir las características, y justamente son 7 características. Por eso es que es tan importante este versículo para entender los 7 pilares que labró la sabiduría en Proverbios capítulo 9, versículo 1.
Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, es pura. Yo busqué la palabra pureza, ¿no? En la Biblia, en el diccionario, hay muchas acepciones, pero siempre está relacionado con la cuestión sexual, la pureza, ¿sí? Y esto se puede aplicar de diferentes maneras, ¿no? A no contaminarnos con falsas doctrinas y todo eso, pero yo lo veo como la pureza que tiene un niño, donde no hay doble intención, donde no hay egoísmo, hay un amor desinteresado. La verdadera sabiduría es primeramente pura, desinteresado, es como el amor de Dios, ¿no? Luego es pacífica. A la verdadera sabiduría le gusta pelear, le gusta la contienda, le gusta que haya conflicto, le gusta que haya siempre debates, le gusta eso a la verdadera sabiduría que viene del cielo. No le gusta eso. No es que no va a debatir, no es que no va a dar la batalla de la fe, no, pero le gusta eso. ¿Quiere que haya conflicto? Claro que no. A la verdadera sabiduría quisiera que todos acepten la verdad de corazón, pero siempre va a haber conflicto, siempre va a haber lucha, estamos en una batalla espiritual, es inevitable. Pero la verdadera sabiduría es pacífica y trata de establecer la paz entre Dios y el hombre. Somos pacificadores. En las bienaventuranzas Cristo lo dice, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. Nosotros tenemos que reconciliar al hombre con Dios para que termine ese conflicto, ¿no? Entre Dios y el hombre. Dice, es pacífica, es modesta. ¿Qué es la modestia? No se cree superior a los demás, no se cree que tiene toda la verdad, es humilde, está dispuesto a escuchar, está dispuesto a aprender. La verdadera sabiduría es modesta. De hecho, no vamos a aprender nada si creemos que sabemos todo. El que cree que sabe todo ya está dispuesto a no aprender más nada. Pero la verdadera sabiduría es modesta, es benigna, trata bien a las personas, con cariño, con palabras suaves. No, porque la verdad hay que darla clara y directa. Sí, pero a veces la verdad, si se da de una manera hostil, si se da de una manera cruel, ¿sí?, va a tener el efecto contrario al que esperamos. La verdad tiene que ser dada de manera benigna, de manera bondadosa, apelando, ¿sí?, al corazón de las personas para que acepten la verdad. Nosotros muchas veces presentamos la verdad de una manera que las personas están más predispuestas a rechazarla que a aceptarla. Dice que es llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia, hermanos, bueno, ¿qué hablar de eso, no? Tenemos que perdonarnos como Dios nos perdona, ser misericordiosos con otros como Dios ha sido con nosotros. Cada vez que nos miramos y vemos las veces que Dios nos ha perdonado, ¿quién somos nosotros para condenar a otros? Y después la última característica dice imparcial y sin hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Esto que estamos hablando, ¿no? El doble discurso, el doble estándar. ¿Cómo eran los escribas y fariseos? Ponían cargas pesadas en los lomos de los demás, pero ellos ni con un dedo estaban dispuestos a moverlo. Esa era la hipocresía. Ellos decían lo que había que hacer, pero ellos no hacían nada de lo que decían que había que hacer. Que los otros hagan, ¿sí? Somos buenos para marcar cuál es el camino correcto para otros, pero nosotros en nuestra propia vida muchas veces no lo practicamos. Entonces, sin hipocresía. Estos son los 7 pilares, las 7 columnas o 7 características que habla acerca de la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, hermanos, acá tenemos en un escritor pragmático, práctico, sin muchas filosofías, sin muchas cuestiones un poco rebuscadas. Ustedes saben que cada uno de los escritores tiene su estilo. El apóstol Pablo es un escritor un poco más intelectual, ¿sí?, con una formación académica distinta a la de Pedro, por ejemplo, o a la de Santiago. Y el mismo Pedro dice, a veces Pablo escribe algunas cosas un poco difíciles de entender que los indoctos tuercen. Pero Santiago es muy práctico y nos dice cuál es la verdadera sabiduría. Y esa sabiduría es la manera en que tratamos a nuestro prójimo. Si somos amables, si somos puros, si somos
si somos misericordiosos con los demás. Así que, hermanos, este es un nuevo aporte a lo que veníamos hablando la semana pasada acerca de los 7 pilares y las 7 columnas. Espero que les sea de bendición y bueno, que tengan un bendecido sábado.